Buenas tardes, un lunes más. Vamos a estar compartiendo declaraciones de fe, en qué creemos y por qué. Una buena noticia es que de ayer a hoy no ha habido ningún caso de coronavirus en el hospital de aquí de Castellón. Estamos contentos, estamos agradecidos al Señor, porque esta pandemia pues va siendo controlada aquí en España y esperamos que pronto podamos recobrar la normalidad. Recordamos en nuestras oraciones a aquellas personas que tienen riesgo, el personal sanitario, las fuerzas de seguridad del Estado, farmacéuticos. También recordamos en nuestras oraciones a aquellos que han sido contagiados, que puedan tener una rápida recuperación, que no se pierdan más vidas. Y como he dicho antes, pues estamos tratando los lunes y miércoles sobre declaraciones de fe, en qué creemos y por qué. Y en la tarde de hoy estaremos hablando del bautismo y de la Santa Cena. Bautismo y Santa Cena. Y quería leer la declaración de fe de las Asambleas de Dios respecto al bautismo y la Santa Cena. Y dice así: creemos en el bautismo por inmersión y la Cena del Señor como ordenanzas dadas por el Señor a su Iglesia. El bautismo como testimonio público de conversión al Evangelio de Jesucristo en identificación con su muerte, sepultura y resurrección. La Santa Cena como recordatorio de su muerte, señal del nuevo pacto y anuncio de su segunda venida. Vemos que el bautismo fue un mandamiento del Señor Jesús. El mismo Jesús en la Gran Comisión nos habla del bautismo y dice así en Mateo 28:18, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda la potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y aquí viene: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, que así sea. Aquí vemos claramente que el bautismo fue un mandato del Señor Jesús. Dijo que fuéramos bautizando en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Bautismo es una palabra que viene del griego y significa sumergir. Esta era la palabra que usaban para definir lo que hacían con los tejidos, con la tela, cuando la teñían. Cogían la tela y la sumergían completamente en el agua con el colorante para teñir la prenda. Es decir, toda la tela tenía que estar completamente sumergida en el agua para que absorbiera el tinte y tener el color pues, que habían decidido. Si tú vas a la Biblia interlineal, puedes ver que la palabra que se usa cuando se refiere aquí a bautismo, bautizándolos, lo traducen como sumergiéndolos. Es más, si tú vas a Juan el Bautista, lo llaman Juan el Sumergidor, dando a entender que el bautismo que él hacía era de sumergir completamente a la gente en el agua, no simplemente rociar con un poco de agua en la cabeza o mojar ligeramente, sino la palabra que se usa en el griego, en las traducciones, en las primeras palabras, en los primeros evangelios traducidos al griego, la palabra es sumergir. Sumergir completamente en agua. En aquella época los judíos tenían varios
varios ritos de purificación o lavamiento. Y a veces se puede malinterpretar o se puede confundir que es que el bautismo puede asemejarse a un rito de lavar la conciencia, a un rito de, pues como hacían en aquella época, de lavar, o un rito para lavarse. Vemos que el pueblo judío ya en Levítico y en Éxodo tiene normas para lavarse las manos, lavarse los pies. Encontramos en Levítico como se lavaron a Aarón y a sus hijos. También en el tabernáculo había un lavacro que era para lavarse las manos y lavarse los pies. Incluso en Jerusalén se han descubierto más de 100 pozas como piscinas alrededor de la ciudad que servían para hacer estos ritos de lavarse. Era normal hacer ritos de purificación y de lavado. No solamente en la ciudad, sino también en las casas de los judíos. En muchas de las casas había como una pequeña piscina de 2 por 3 metros que recogía el agua de lluvia, y aquello servía para que el judío pudiese hacer sus ritos de lavado y de purificación. Si tú visitas Toledo y vas al barrio judío, en algunas de las casas aún encontrarás esta especie de piscinas interiores que recogen el agua y que servían para que los judíos hiciesen estos ritos que os he comentado. Pero el bautismo que predicaba Juan no era el que se había hecho allí para purificar o para lavar las manos, los pies. No era un rito. Vamos a leer en Mateo 3, 1 y 2. Dice así, Mateo 3, 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista, o Juan el Sumergidor, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en Mateo 3, 6 dice: y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Aquí vemos como el bautismo que predicaba Juan no era un bautismo de lavarse las manos, no era un bautismo ritual, no era un lavamiento, sino que era un bautismo del arrepentimiento. Y a los judíos de la época, los religiosos, no acababan de entender por qué bautizaba Juan. No acababan de entender a qué se refería cuando él bautizaba a las personas. Y fue así que en Juan 1 podemos leer cómo esto confundía, inquietaba a los religiosos de la época. Juan 1:19 dice así: este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Juan confesó y no negó, sino confesó y dijo: yo no soy el Cristo. Juan dijo: yo no soy el Mesías. Y le preguntaron: pues si tú no eres el Mesías, si tú no eres Elías, si tú no eres profeta. Y él respondió: no. Y en Juan 1:25 dijeron, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? ¿Por qué bautizas? Aquí vemos como el bautismo que predicaba Juan era diferente al bautismo, a los lavamientos que tenían los judíos como ritos. Y es muy importante porque el bautismo que predicaba Juan es el bautismo del arrepentimiento. El paso previo para bautizarse es el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no puede haber bautismo. Si tú no te arrepientes, no puedes bautizarte. ¿Y qué es el arrepentimiento? Pues el arrepentimiento es, si tú lo buscas en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, dice que es sentir un pesar
por haber hecho algo o por haber dejado de hacer algo. Pero el arrepentimiento viene de una palabra griega que significa metanoeo. Y el significado de metanoeo es: estén cambiando de disposición mental. Vuelvo a hablaros que si vais a buscar en la Biblia interlineal la traducción del arrepentimiento, cuando Juan dice tenéis que arrepentiros, Juan les está diciendo tenéis que cambiar de disposición mental, tenéis que cambiar de manera, tenéis que cambiar vuestra mente, tenéis que cambiar la manera de pensar. Y esto también chocaba en aquella época. ¿Qué es cambiar la manera de pensar? La manera de pensar en este aspecto es despertar tu conciencia. Lo que tienes que hacer, a veces no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo mal y seguimos haciéndolo por inercia. Los judíos de aquella época y no judíos también encontraban esta dificultad en entender qué es el arrepentimiento. Pues a lo mejor no he hecho nada para arrepentirme. Si tú vas a la calle y preguntas, oiga, ¿usted ha hecho algo para arrepentirse? Pues la mayoría de las personas dirán, no, yo me porto bien, sigo las normas, no hago daño, no robo, me pongo los guantes, me pongo la mascarilla, guardo la distancia de seguridad. Nos cuesta muchas veces reconocer que hemos hecho algo mal, incluso a nivel público, ¿no? Cuando algún político o alguna autoridad recibe una crítica, pues esto no se podía haber hecho así. Es al ser humano le cuesta aceptar que está equivocado, al ser humano le cuesta aceptar que hace algo mal. Para nosotros es el orgullo herido, no queremos aceptar que hay cosas que no hacemos bien. Para poder aceptar que estamos haciendo algo mal, tiene que haber un despertar de la conciencia, tiene que haber un despertar, una chispa que ilumina que lo que estás haciendo está perjudicando a ti, a lo mejor perjudicando a los demás. Y en aquella época pasaba lo mismo, pasaba exactamente lo mismo. Y vamos a leer en Lucas 3, 10 al 14. Aquí en Lucas 3 se habla de la predicación de Juan el Bautista y decía así. Y la gente le preguntaba a Juan y le decía, entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Cuando él predicaba el bautismo del arrepentimiento, tenéis que cambiar vuestra mente, tenéis que cambiar la disposición mental. La gente le decía, pues, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Recuerdo que todo esto se lo estaban preguntando a Juan el Bautista. Y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Y también incluso le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Ejemplos muy prácticos de lo que significa cambiar la disposición de nuestra mente, de lo que significa arrepentirse. Si tú te has arrepentido de algo que has hecho mal, no puedes seguir haciéndolo. El arrepentimiento es un cambio de dirección. Si tú estás yendo a la derecha, pues es girar totalmente la cara y ir a la izquierda. Aquí les decía a los publicanos que cobraban los impuestos, bueno, pues si estáis cobrando más de la cuenta y os arrepentís, no podéis seguir robando. Les decía a los soldados no eran judíos.
Los soldados eran del ejército romano, les decían: vosotros no abuséis de vuestra autoridad, no habléis mal, no conformaos con lo que cobráis. Tiene mucho que ver, el arrepentimiento tiene que ver con la manera nuestra de entender la vida, de los valores y a quién rendimos cuentas. Le decía: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El egoísmo, el mirar en uno mismo, el no preocuparse de los demás, el hablar de manera orgullosa, el mirar por encima del hombro a los demás, en definitiva, en dar la espalda a Dios. El arrepentimiento genuino es el darse cuenta que has vivido de manera, a tu manera, has vivido sin contar con Dios en tu vida. Y el arrepentirse es decirle a Dios: Dios, perdona, porque he vivido a mi manera, he hecho las cosas como a mí me ha parecido bien y te he dado la espalda. Y eso me duele. No quiero seguir haciendo eso. Quiero cambiar de dirección, quiero cambiar mi manera de pensar y quiero pensar como tú lo harías. La condición primera para poder bautizarse es arrepentirse, despertar la conciencia y arrepentirse de cómo uno está viviendo. Y aquí vemos cosas prácticas y tú en tu vida también puedes ver si hay cosas que a Dios no le agradan, si el primer lugar en tu vida lo ocupa tu bienestar, si en primer lugar en tu vida lo ocupa el ganar dinero, si tú eres el centro del universo, pues necesitas despertar y alinear tu conciencia delante de Dios, arrepentirte porque has estado viviendo a tu manera, sin contar a Dios en tu vida. Como el arrepentimiento es algo que solo puede hacer alguien que tiene la conciencia despierta, que tiene razón, ¿no? que usa la mente para saber lo que está bien y lo que está mal, no bautizamos a los niños, porque un niño es simplemente un niño, un bebé, un niño de 3 o 4 años, aunque sí que va aprendiendo y tiene conciencia del bien y del mal, no tiene la madurez para saber ni para decidir bautizarse. Nosotros bautizamos a personas adultas que son coherentes con sus hechos, a personas adultas que tienen libre albedrío para decidir lo que está bien y lo que está mal. El bautismo no lava nuestros pecados, ni nos lava del pecado original. Vamos a leer en Romanos 5:9. En Romanos 5:9 dice así: pues con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. El bautismo no nos hace salvos, el bautismo no nos transforma en otra persona, el bautismo no es un rito mágico que quita nuestro pecado. En Juan 1:29 dice: cuando Jesús fue al río Jordán a ser bautizado por Juan el Bautista, Juan el Bautista dijo de Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quien quita el pecado del mundo, quien perdona nuestros pecados, quien nos justifica delante de Dios es Jesucristo con su sacrificio y su resurrección. La sangre de Cristo es el que nos hace justos delante de Dios. El bautismo es solo un testimonio de una decisión que hemos tomado en nuestro interior. Si el bautismo que predicaba Juan es un bautismo de arrepentimiento,
Entonces, ¿por qué se bautizó Jesús? Es una pregunta que a lo mejor no te has hecho nunca, o a lo mejor sí que te has hecho alguna vez. Si Jesús era perfecto y no pecó, ¿por qué se bautizó? ¿Por qué Jesús fue al Jordán a que Juan lo bautizara? Leemos en Mateo 3, 14. Cuando Jesús fue al río Jordán a ser bautizado, cuando Jesús fue al río Jordán a ser bautizado por Juan, dice así: entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Y el 3:14 dice así: mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Aquí Juan vemos cómo se le plantea un problema, porque él sabía que Cristo era el Hijo de Dios perfecto. Él sabía que Cristo era el Cordero de Dios, el que Dios había provisto para justificar al hombre, y sabía que era perfecto. Entonces, cuando viene al río y le dice: bautízame, Juan, Juan le dice: yo no te puedo bautizar porque tú no necesitas el bautismo, tú eres perfecto, tú no necesitas arrepentirte de nada. ¿Cómo te voy a bautizar si no has hecho nada en tu vida para que tengas que arrepentirte? Y Jesús le contesta en el versículo 15 y le dice: pero Jesús le respondió, Mateo 3:15, le respondió: Juan, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús no necesitaba el bautismo de arrepentimiento, pero Jesús quería cumplir con todo lo que era recto y con todo lo que era justo y correcto. Por eso se bautizó. Jesús se bautizó para cumplir la palabra. Jesús se bautizó como ejemplo. También vemos que Jesús en 2 Corintios 5:21, en 2 Corintios 5:21 vemos: al que no conoció pecado, Jesús no conoció pecado, ni hizo pecado, ni pecó, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús fue bautizado para cumplir con la palabra, porque era justo, porque era recto. Por eso Jesús se bautizó, no porque tenía que arrepentirse de nada. El bautismo nos identifica con la muerte, con la sepultura y con la resurrección de Cristo. Podríamos decir que es una metáfora, es un símbolo de lo que Cristo hizo a favor nuestro. Vamos a leer en Romanos 6, del 3 al 5. Romanos 6, del 3 al 5. Dice así: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Aquí vemos el simbolismo entre el bautismo, la muerte y la sepultura y la resurrección de Cristo. Nuestra vieja manera de ser y de pensar deja de existir, es decir, muere. En el agua es sepultada y cuando sale del agua sale una nueva persona. Es lo que Nicodemo intentaba explicar, lo que Cristo intentaba explicar a Nicodemo en Juan 3. En Juan 3 y 5, Jesús le intentaba responder, le intentaba explicar a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo. Y Nicodemo no le entendía, y Jesús le dijo: de cierto te digo,
que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y el bautismo es el símbolo, es un símbolo que exterioriza nuestra decisión. El bautismo es un testimonio público. Entendemos el bautismo como un testimonio público que indica que nos hemos arrepentido de nuestra vieja manera de vivir sin Dios. Hemos decidido aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz como el camino que Dios ha establecido para tener paz y comunión con Él. Y a partir de este momento decidimos pertenecer a la familia de Dios o al cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Entonces, el bautismo es un testimonio público de nuestra decisión interior de arrepentirnos, aceptar el sacrificio de Cristo y pertenecer al cuerpo de Cristo, que es su iglesia. El bautismo, como mandato de Cristo, lo practicaban en los primeros cristianos en Jerusalén, y encontramos esto ya en Hechos 2:38. Pedro en su discurso les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y más adelante, en el Hechos 41, también encontramos: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Quiero enfatizar que el bautismo no perdona pecados. El bautismo no te hace una nueva criatura. El bautismo es un testimonio público de lo que el Espíritu Santo hace en tu corazón. El bautismo no te da la salvación te la da Cristo. En Juan 3 dice, Juan 3, 15 y 16, porque para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El bautismo es un testimonio público de tu decisión de seguir en los caminos del Señor. Bien, pues hasta aquí el tema del bautismo, lo que significa. Recordad que si tenéis alguna pregunta o alguna duda podéis hacerlo por WhatsApp y estaremos contestándola en el próximo estudio. Recordad, el bautismo lo mandó Jesús y es nuestro testimonio público de la decisión de arrepentirnos y seguir a Cristo. Vamos a pasar ahora a la Santa Cena. A diferencia del bautismo, la Santa Cena, el bautismo es una vez en la vida, no necesitas bautizarte cada semana, ni cada año, ni cada mes. El bautismo no te hace, no es una inmunidad para no pecar, no somos perfectos y mientras estemos en este mundo, con este cuerpo y esta mente, pues nos equivocaremos, cometeremos errores. Pero arrepentidos delante del Señor, la sangre de Cristo nos hace justos. La Santa Cena, sin embargo, es algo que hacemos de manera habitual y de manera continua. También fue un mandamiento del Señor y Jesús celebró la Santa Cena, lo que llamamos la Santa Cena, la noche antes de ser entregado. Cuando Jesús fue a Jerusalén, iban a celebrar la Pascua y Jesús celebró la Pascua con sus discípulos. Vamos a leer en Lucas 22, del 15 al 20. Lucas 22, del 15 al 20. Aquí está Jesús con sus discípulos la noche antes de ser entregado y dice así: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca?
porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Aquí vemos que Jesús estaba celebrando la Pascua. La Pascua fue una celebración que comenzó en Egipto justo la noche antes de salir de Egipto, el pueblo judío que estaba allí esclavo. Moisés les dio unas instrucciones para seguir, les dijo que tenían que matar un corderito, poner su sangre en los postes y el dintel de la puerta. Y lo que ocurrió es que aquella noche, Pascua significa pasar de largo. Aquella noche que los judíos estaban en sus casas, encerrados como nosotros, por la noche pasó el ángel del Señor y hirió de muerte a todos los primogénitos en las casas donde no había la sangre en los postes y en el dintel. En Éxodo 12, 14 vemos cómo se instituyó esta celebración. Dijo: y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne al Señor durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y esto es lo que estaba celebrando Jesús cuando cenaba con sus discípulos. Y en el Éxodo 12, 26 y 27 les dijeron: y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros le responderéis: es la víctima de la Pascua del Señor, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. El ángel pasó por donde estaba la sangre y no hirió. Es muy interesante como Jesús, cuando está allí hablando aquella noche con sus discípulos, celebrando la Pascua aquella noche, les dice: esta copa es el nuevo pacto. ¿Eso qué significa? Pues que había un pacto antiguo o un pacto primero, que lo que él estaba haciendo en aquel momento estaba estableciendo un pacto nuevo. Hasta aquella época, generación tras generación de judíos habían celebrado la Pascua, recordando como la sangre del corderito, que mataban, les había librado y les había dado vida, porque los que no habían puesto la sangre en sus paredes habían muerto el primogénito. Sin embargo, ellos, generación tras generación, habían seguido con ese pacto, ese primer pacto. Y Jesús les dice esta noche: pero esto es un nuevo pacto, yo ahora os estoy dando un nuevo pacto. Y en hebreo se dice muy bien y se ve muy claro cuál es la diferencia entre el pacto antiguo y el nuevo pacto que se simboliza con la Santa Cena. Vamos a leer en Hebreos 9:7. Hebreos 9:7. Perdón. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Los judíos tenían una gran fiesta, se llamaba la fiesta de la expiación, y en esa gran fiesta el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo una vez al año. Para eso tenía que matar un corderito y una vez al año podía abrir las cortinas que separaban el lugar santo del lugar santísimo
y presentarse al lugar santísimo donde estaba el arca de oro, y eso solo podía ocurrir una vez al año. Solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, y además con el corderito, habiendo derramado la sangre del cordero. Y vamos a leer en Hebreos 9:24. Hebreos 9:24. El lugar santísimo es donde ellos entendían que descansaba la presencia de Dios. Hebreos 9:24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, Cristo se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y en 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. Qué bonito, es que Dios es perfecto, Dios no hace nada, no se le escapa nada, y Cristo vino para cumplir. Y Cristo era consciente del sacrificio que Él iba a hacer por la humanidad. Él era consciente aquella noche de lo que representaba esa comunión con sus discípulos, de lo que representaba esa copa y lo que representaba ese pan. Fijaos que cuando Cristo comparte la cena, Él está vivo. Cuando comparte aquella noche el vino y el pan, Él sigue de cuerpo presente. Él no dijo, os doy a beber mi sangre, porque Él seguía vivo, ni os doy a comer mi cuerpo, porque Él seguía vivo. Él cogió dos símbolos y dijo, esto es el vino que representa la sangre que yo voy a dar, como ese cordero perfecto, como ese sacrificio que exige Dios para perdón de los pecados. Y esto es el pan que representa mi cuerpo. Mi cuerpo está aquí, pero este pan es lo que representa el nuevo pacto, porque Dios ha provisto una manera de acercarnos a Él, y esa manera soy yo. Dios quiere estar en comunión con vosotros, y este es el nuevo pacto. Ya no vais a tener que sacrificar un corderito cada año para poder acceder a tener comunión con Dios, porque yo voy a hacer eso de una vez y para siempre. Se presentó una vez para siempre con el sacrificio de sí mismo. Eso era lo que simbolizaba y lo que quería darles a entender Cristo en la Santa Cena a sus discípulos. Y más aún, más claro aún, bueno, para reafirmarlo, vamos a leer en Hebreos 10. Hebreos 10, 9 y 10 dice así. Hebreos 10, 9 y 10. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Palabras muy, muy claras. Quita el antiguo pacto, quita el primer pacto. Ya no sirve ese pacto en el que se necesitaba un corderito cada año como perdón de pecados para acercarse a Dios. Ese ya no va, ya no. Quita lo primero para establecer lo último. ¿Cuál? Lo que Jesús les dijo a sus discípulos. Esto es un nuevo pacto, esto es una nueva manera. Esta es la nueva manera de acercarse a Dios a través de mi sacrificio. Jesucristo murió una vez y para siempre.
Ese es el sacrificio perfecto y el camino para encontrar a Dios. En Hebreos 10, 16 y 17 dice así: este es el pacto que haré con ellos, este nuevo pacto. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. La Santa Cena es un momento solemne, un momento serio, es un momento de reflexionar, es un momento de entender claramente el sacrificio de Cristo y lo que eso representa. El hecho de aceptar a Jesús como el Cordero de Dios, que es el que te puede dar la comunión con Él, es lo que determina tu destino. La Santa Cena también, al igual que el bautismo, era habitual en los primeros cristianos y también lo podemos leer en Hechos 2:42. Y dice así, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, aquí se refiere a la Santa Cena, y en las oraciones. Como ya he dicho al principio, es una práctica habitual que celebramos los creyentes, los cristianos, a diferencia del bautismo. Vamos a leer también el texto de Pablo a los Corintios, que habla de la Santa Cena y dice así: Pablo, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: comed, esto es mi cuerpo, o esto representa mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Para nosotros, el pan y el vino son símbolos que representan el cuerpo y la sangre de Cristo. A diferencia de la doctrina de la Iglesia Católica, no estamos de acuerdo con que el pan y el vino sufren una transubstanciación y se convierten en la carne y se convierten en la sangre de Cristo. No, para nosotros son símbolos. De hecho, cuando Jesús estableció por primera vez esta cena del Señor, Él estaba vivo, Él estaba allí y no podía decir esto es mi carne porque su carne estaba allí en hueso y sangre y carne. Entonces, no podemos sacrificar y repetir el sacrificio de Cristo cada vez que tomamos la Santa Cena. Lo que sí hacemos es recordar su muerte y recordar su venida, pero no sacrificar cada vez que se celebra la Santa Cena. En Hebreos 10:10 ya lo dice, que la ofrenda de Cristo fue una vez y fue para siempre. Recordamos su muerte, momento solemne, y también recordamos su venida, momento de victoria, porque si su muerte fue dolorosa, fue de siervo, de obediencia, sabemos que su venida, su segunda venida será en gloria. Quiero aprovechar también para decir que la Santa Cena es un momento de reflexión, es un momento de introspección, de mirar hacia adentro, de mirar cómo estamos. Y en 1 Corintios también 11, 28 y 29 dice así: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo
y coma así del pan y beba de la copa. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y bebe del pan y bebe de la copa, porque el que come y bebe sin ser digno, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos que ser conscientes de cómo estamos viviendo. Tenemos que ser humildes, tenemos que estar atentos, tenemos que pararnos y reflexionar sobre nuestros pensamientos. Tenemos que reflexionar también sobre nuestros sentimientos, tenemos que reflexionar de qué manera estamos viviendo y de qué manera nos acercamos y vamos a participar de ese pacto, de ese nuevo pacto que estableció Jesús tan importante. Fijaos, un pacto es algo muy serio, muy solemne, muy... Imaginaros, ¿no?, que uno va pues hacer un compromiso con alguien, ¿no? Con el Hijo de Dios, con una persona, o aquí, ¿no? Si tú vas y te invita a comer pues una autoridad, ¿cómo te presentarías delante de ellos? ¿Con la camisa sucia, desarreglada, con el pelo alborotado, con el pijama? No. Tenemos que saber que el pacto del que vamos a participar le costó la vida a Cristo, que no es algo ligero, sino que Cristo dio su vida. Ese Cristo nunca hizo nada malo y por nosotros Él se hizo pecado. Él dijo, no es que nadie me quite la vida, es que yo la pongo, es que yo estoy de acuerdo, yo quiero pagar el precio para que tú tengas una relación con Dios. Nuestra actitud delante de la cena del Señor tiene que ser de reverencia, de gratitud por haber abierto el camino. Dice que cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó en dos. El velo del templo, 10 centímetros de tela que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se abrió de arriba a abajo, se rasgó. Y ese es el nuevo pacto que Cristo les estaba diciendo a sus discípulos. Ya vais a tener acceso directo al Dios el Padre. No vais a tener que esperar a que el sumo sacerdote ofrezca un corderito una vez al año. No, ya está, el camino está abierto. Y una vez ese camino está abierto, tú y yo, cuando vamos a la mesa del Señor, tenemos que ver cómo está nuestro corazón, cómo está en orden, está agradecido a Dios por lo que hace en tus vidas, está agradecido por los hermanos que Dios te ha dado, estás discerniendo, estás viendo el cuerpo del Señor. Otra cosa muy importante que se hace cuando tomamos la Santa Cena es recordar la venida de Cristo. Recordar que el Señor ha ido, pero el Señor volverá. Y como se dice en Hechos 1:11 dice así: los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Cuando Jesús se apareció y les dijo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El Señor volverá, el Señor viene pronto, el Señor está a las puertas. El domingo oímos, ¿no?, un mensaje que todo está acelerado y no sabemos el día ni la hora en el que Jesús volverá. Pero sí podemos ver los tiempos, sí que podemos discernir lo que pasa. Y
esperamos esa venida con alegría, esperamos esa venida con gozo, esperamos esa venida expectantes y sabemos que hasta que eso ocurra, Dios nos va a guardar. Pase lo que pase en este mundo, Dios está con nosotros. No importa lo que hay alrededor, no importa si hay noticias buenas, malas, regulares, Dios siempre está con nosotros. Dios siempre está con nosotros. Como he dicho al principio en la Gran Comisión, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, en Mateo 28, 20. Y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe, esa es nuestra convicción, que Dios está con nosotros. Así que espero que este estudio del bautismo y la Santa Cena pues te haya ayudado. Si ya lo conocías, pues que te haya afirmado en tus convicciones, y si hay alguna cosa que desconocías o que habías olvidado, pues que puedas recordar, ¿no?, los momentos solemnes que son para un cristiano cuando decide arrepentirse y seguir al Señor, y cada vez que nos acercamos para compartir con nuestros hermanos la Santa Cena. No olvides lo que representa la Santa Cena, ese nuevo pacto que estableció Jesús con acceso directo al Padre, que le costó la muerte, tenemos que recordar que le costó la muerte, pero que también testifica de su segunda venida. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, pasadlo por los WhatsApps y estaremos intentando resolverla. Muchas gracias por haberme escuchado. Ánimo y adelante, el Señor está con nosotros.